Som menades. Som lliberes. Som dones. Som feministes. Yo no vine a callar ni a contentarles, vine a romperme la voz y a desarmar todos sus planes. No me acostumbro a este escaparate en el que el mundo se vende y me siento una extraña y entre toda esa gente, y me siento una extraña y entre toda esa gente. Y hace ruido un puño en la mesa que no se conforma con un sin futuro en el que se valora más la imagen y la apariencia que el talento de las personas. Ya las canciones machistas las premian con Grammy y les colocan la alfombra. Ya las canciones machistas les colocan la alfombra. Soy y seré la mujer incendio. Soy y seré la mujer incendio. Le cogí cariño al fuego y esta llama en mi pecho. Soy y seré la mujer incendio. Valientes son las honestas, las coherentes con sus ideales, las que mantienen prendida la mecha y dinamitan los santos pilares. A prueba de hoguera estamos, no nos comparen, no cumplimos los cánones. La bruja que llevo por dentro me llama y a escuchar las señales. Vienen con sus manitas de parto, juran que no quieren hacer daño, niegan lo evidente si se sienten señalados y por amar a sus madres ya se sienten aliados. No, no hemos venido a alegrarles la vista, tampoco a completar su mitad. Somos dueñas de la piel que nos viste, de nuestra guarida, de las palabras que nunca pudieron amordazar. Soy y seré la mujer incendio. Soy y seré la mujer incendio. Le cogí cariño al fuego y esta llama en mi pecho. Soy y seré la mujer incendio. Soy y seré la mujer incendio. Soy y seré la mujer incendio. Le cogí cariño al fuego y esta llama en mi pecho. Soy y seré la mujer incendio. Las mujeres, no solo en Europa ni en América, sino en el planeta entero, están cambiadas. Forman una totalidad bullente y nueva en la que casi ninguna hace lo que vio hacer a sus ancestras. Muchas arrancan cada día un infinitésimo de libertad. La que se ha heredado también consta de ellos. Para llegar a este estado actual de relativa ciudadanía, muchas tuvieron que ganar infinitésimos de libertad. Llamo así a esas pequeñas libertades y respetos que cada mujer tiene que negociar y ganar día a día allá donde esté. Porque aquí nadie regala nada. Cuando esos infinitésimos de tiempo en tiempo se integran, aparece el salto y se amplía la libertad común. Mujer libre, libre de cadenas, de lazos blancos o rosas, de aros de oro o plata, libre de sujetador y de bragas, libre de esqueleto que afirma el alma. Puedo comprar, puedo vender, puedo bailar, puedo, sin que nadie me ponga trabas o metas o medidas.
Libre es mi cuerpo de mujer, tan libre o no de decidir si quiero sexo, cuándo y con quién. Libre donde incluso esté prohibido por los libros sagrados. De esta libertad depende la humanidad toda. Libre de leyes y especies, de llagas y de lágrimas, de amos y señores en la casa, en la factoría, la oficina, en la cama. Libre como han nacido los pájaros. Me repetiré, la bandera del feminismo es pesada. Se enfrenta desde el principio a un sistema de minoración, humillación y venta que funciona razonablemente, que produce privilegios y por lo tanto apoyo en casi la mitad de la humanidad, que cursa necesariamente con violencia. Deflactar esa violencia, hacerla desaparecer, es por lo tanto una condición sine qua non del cumplimiento completo de la agenda. De ahí la constante necesidad de políticas feministas. Instalan a la humanidad frente a su propio objetivo humano, la mantienen en pie. Nunca, por lo tanto, dejarán de ser necesarias, porque la libertad y la igualdad no pertenecen al orden espontáneo de las cosas. Amelia Valcárcel. El problema no era el golpe, ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo, ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición, ser mujer. Ese era el problema. Tan presos y presas estamos del pensamiento falocéntrico en materia de sexualidad que no nos podemos imaginar otra sexualidad que no sea la que depende del falo. No sabemos explicar los deseos y pulsiones sexuales que no aparecen vinculadas al coito, sino a otras funciones sexuales de la mujer y de las criaturas, y que el pensamiento falocéntrico no puede aceptar por sí mismas. El complejo de Edipo es una de las principales agarraderas del patriarcado moderno para justificar la represión de las criaturas. Ya nos vamos haciendo una idea de por qué ha sido tan importante ocultar el papel del útero y la sexualidad materno-infantil. La mujer ha sido culturizada para romper la unidad psicosomática entre su conciencia y el útero. El útero es en realidad el centro erótico de la mujer. No es difícil imaginar que la represión milenaria de la mujer, encaminada a controlar su capacidad reproductora, haya requerido como condición la rigidez uterina. De esta manera, se impide que las funciones reproductoras se realicen movidas por el deseo y la pasión, y con la gratificación del placer. Las madres sean insensibles a los deseos y a las necesidades, y a los sufrimientos de las criaturas, al menos en la medida suficiente para reprimirlas y domesticarlas según la ley patriarcal.